noches amigos, paz inverencial. Continuamos. Y dice, volvemos a la creencia, no a la confianza que apunta hacia la fe consciente, sino a la creencia muerta, aquella que se satisface a sí misma. Probablemente no hay mayores creyentes que los mismos pseudocientíficos modernos, aquellos que creen a rajatabla la mayor parte de las teorías y disquisiciones científicas que pasan por la mente ajena, o lo que es aún peor, las que pasan por sus propias mentes. Así es que la infinidad de teorías que conforman los esquemas de las ciencias actuales no tienen nada que ver con la definición original de ciencia, que no es otra cosa que la exposición de un sistema de verdades generales fundamentadas en la experiencia. El dogmatismo científico no se diferencia demasiado del dogmatismo religioso. Cualquier dogma de por sí, si frustrante, pero lo es más aún cuando está disfrazado de ciencia, y ni siquiera se admite que se trate de un dogma. Pero hay que marcar la diferencia entre los científicos que han marcado rumbos y aquellos que repiten lo que otros han dicho. Lamentablemente, esos últimos son los que orientan el pensamiento pseudocientífico. Vulgar, la paradoja es que los más grandes científicos, aquellos que han logrado avances en el conocimiento de las leyes universales, siempre fueron, con pocas experiencias también, hombres religiosos. Einstein, tal vez el más grande científico del siglo XX, asombrado ante la perspectiva del mundo que alcanzaba a tener con su brillante mente, decía sin más: la ciencia sin la religión es coja, la religión sin ciencia es ciega. Podríamos seguir con von Braun, artífice de la cohetería espacial norteamericana, o el gran Marconi, precursor de las telecomunicaciones. Podemos saltar al siglo XVII y hablar de Isaac Newton, inspirado de la ciencia moderna, quien era tenido como un fanático religioso. O tal vez hablar de Galileo Galilei, cuyos escritos traslucen chispazos de auténtica fe. O Pitágoras, quizás el más grande científico de todos los tiempos, creador de su célebre escuela de matemáticas, filosofía, música y religión. Todos ellos frecuentemente aluden a que detrás de cada ley hay un gran misterio que no es posible explicar a través de las capacidades de la mente. Ese misterio es competencia de otra columna, la religión. En el pensamiento más corriente, sin embargo, la ciencia y la religión se combaten mutuamente. Hay en el pensamiento popular un divorcio entre ciencia y religión, algo que no ha existido en las mentes brillantes, como las que hemos citado. La gnosis enseña que ciencia y religión son dos formas diferentes de ver la realidad. La religión busca a través de la oración, los ritos, la meditación, etc., llegar a conocer la realidad superior, alcanzar aquello que se ha dado en llamar Dios, Alá, Brahma, Tao, etc.
La ciencia, a su vez, utiliza el camino de la hipótesis y el razonamiento, apuntado a la experiencia directa de la verdad. Dos caminos tras un mismo objetivo. No es frecuente que nos pregunten si la gnosis es una ciencia. A esa pregunta deberíamos responder con la misma dificultad que tuve para responder a mi amigo. Si hablamos de ciencia pura, ciencia auténtica, ciencia que privilegia el camino experimental, la respuesta es, obviamente, si más no es así. Si hablamos de ciencia teórica, de conjeturas y probabilidades, apuntó, a procesos imaginativos imposibles de demostrar. Asimismo, la experiencia mística toma en ese camino experimental y es radicalmente científica. Si apreciamos los testimonios de los grandes místicos, desde el Francisco de Asís, pasando por el maestro tibetano Milarepa o el maestro sufi Rumi, la base de sus enseñanzas es la experiencia y la no mera creencia. Hay un permanente contacto con la divinidad y un relacionamiento con los planos superiores y una vivencia plena de relaciones existenciales. Paz y merecimiento.